Bienvenidos a la clase de respuestas fisiológicas del organismo frente al estrés. Mi nombre es Analía Dantín, soy veterinaria y jefe de trabajos prácticos de la Cátedra de Fisiología Animal de la Facultad de Ciencias Veterinarias de la UBA. Para dar comienzo a nuestra clase y antes de referirnos al tema de estrés en sí mismo, vamos a recordar dos conceptos claves de fisiología que contribuyen a definir que un individuo presenta sus funciones del organismo ordenadas y controladas, ya que luego veremos que las mismas sufren alteraciones frente a diversas situaciones de estrés. Uno de los parámetros que vamos a nombrar es el de medio interno, el cual fue definido por Claude Bernard, un biólogo, médico y fisiólogo francés, como el medio estable que baña a las células, del que toman las sustancias que necesitan y arrojan sus productos de desecho. Este medio posibilita la vida libre e independiente del exterior. El otro concepto clave es el concepto de homeostasis, también definido por otro fisiólogo, en este caso Walter Cannon, un fisiólogo estadounidense, el cual lo definió como el conjunto de mecanismos encaminados a mantener el medio interno estable en contra de los estímulos ambientales que tienden a desestabilizarlo. Cuando un individuo se encuentra en una situación de peligro y por tanto sus funciones pueden encontrarse alteradas, se presenta inicialmente una respuesta de lucha o huida, que en este caso Cannon la definió como la puesta en marcha de mecanismos homeostáticos, entre los que se destacan los mecanismos mediados por el sistema nervioso autónomo y la médula adrenal. En tanto que, si el estímulo estresante persiste, aparece lo que Hans Selye, fisiólogo y médico austrohúngaro, denominó como síndrome general de adaptación. Este síndrome se define como el conjunto de cambios orgánicos que entran en juego en respuesta a una gran variedad de estímulos nocivos. En este caso o en este síndrome juega un rol importante la respuesta de los glucocorticoides. Más adelante vamos a desarrollar este síndrome en profundidad. Hecha esta breve introducción, vamos a definir el concepto central de la clase, es decir, qué es lo que se entiende por estrés. Acá podemos ver la definición y podríamos decir que se trata de una respuesta del organismo frente a un estímulo o agente nocivo llamado estresante. Dicha respuesta no es específica, de modo que estímulos de naturaleza distinta inducen un mismo tipo de respuesta. La respuesta al estrés depende de varios factores. Por un lado, de la intensidad del estímulo. Por el otro, la duración del estímulo, la predicción y la capacidad de control. Los estímulos estresantes pueden provenir de cambios del medio interno, como podría ser una lesión tisular, una situación de hipoglucemia, un trastorno hemorrágico o también, por ejemplo, una infección. Pueden provenir del cambios del medio externo, como puede ser cambios de temperatura, frío extremo, calor extremo o una situación de agresión. Puede ser un tipo de estímulo estresante del tipo alteración psicológica, como podemos encontrar el miedo, la ira, la ansiedad o una situación de sorpresa extrema. Y desde ya la combinación de estos estímulos, como por ejemplo podríamos citar donde se puede combinar una situación de agresión con una lesión tisular, una situación de dolor y por ejemplo también una ansiedad. Frente a una situación estresante, los sistemas que responden aumentando su actividad serán el sistema nervioso, el sistema endocrino y el sistema cardiovascular. Estos sistemas pueden adaptarse a una serie de estímulos tanto físicos como psicológicos, es decir,
Cuando se pone en marcha todo un sistema de estimulación estresante sobre el organismo, los principales sistemas que van a responder son, como dijimos, el sistema nervioso, el endocrino y el cardiovascular. En tanto que los sistemas que disminuyen su actividad frente al estrés son el sistema digestivo, el reproductor y aquellos implicados en el crecimiento del individuo. Estos sistemas se inhiben manteniéndose en estado de latencia, ya que no son esenciales para la supervivencia. Retomando el síndrome general de adaptación y entendiendo al mismo como la respuesta del organismo frente a una situación de estrés ambiental, Hans Selye identificó que independientemente de la naturaleza del estímulo nocivo, el organismo responde de manera estereotipada. Es decir, la respuesta es similar frente a diferentes estímulos. Esto es debido a que se activan los mismos órganos denominados órganos diana, los cuales, como decíamos, presentan mismas respuestas cuando son estimulados por situaciones estresantes. Continuando, vemos que esta reacción representa un esfuerzo del organismo para adaptarse a la nueva condición a la que es sometido, produciéndose una hipertrofia de las glándulas adrenales, las cuales son responsables de la producción de glucocorticoides, entre otras hormonas, una involución del timo, que es un órgano linfoide primario, es decir, que forma parte del sistema inmunológico, y atrofia de demás órganos linfoides, así como también úlceras gastrointestinales. Este síndrome general de adaptación o suma de todas las reacciones inespecíficas del organismo consecutivas a la exposición continuada a una reacción sistémica de estrés, se caracteriza por la presentación de 3 fases consecutivas. La primera fase es lo que se denomina fase de alerta o también llamada reacción de alarma. Esta respuesta está mediada por el hipotálamo y el sistema nervioso autónomo. La secreción de adrenalina favorece el suministro de energía a través de un aumento de la glucemia. También se produce un aumento de la frecuencia cardíaca, vasodilatación en músculo esquelético y demás órganos activos, lo que permite un aumento del flujo sanguíneo en estos órganos, mayor estado de alerta, un aumento del número de eritrocitos circulantes, midriasis o dilatación pupilar y broncodilatación, entre algunos de los signos evidenciados en esta primera fase de alerta. Si el estímulo estresante se mantiene, se alcanza una segunda fase llamada fase de defensa o de resistencia. En este caso, hay una liberación de cortisol con predominio de procesos anabólicos en general, es decir, procesos de síntesis, manifestándose mediante la renovación de reservas y mantenimiento constante de la glucemia para nutrir a músculos, al corazón y al cerebro principalmente. En otras palabras, los glucocorticoides como el cortisol refuerzan las acciones del sistema nervioso simpático. Tanto la respuesta de la médula como la corteza adrenal representa una ventaja evolutiva, ya que permite que un animal pueda responder adecuadamente frente a una situación estresante. Finalmente, como vemos aquí, si hay una persistencia de la situación, se llega a una tercera fase llamada fase de agotamiento o relajamiento, en la cual se reproducen con mayor intensidad los fenómenos iniciales de la reacción de alarma aguda, que conlleva a una alteración hormonal crónica, produciendo un impacto negativo sobre la salud. Como podemos apreciar en esta diapositiva, podemos clasificar al estrés en 2 tipos. Uno que es el estrés agudo, donde podemos ver aquí que es la respuesta instintiva a corto plazo frente a un factor estresor del entorno,
Esta cumple un rol de preparación para la huida o el ataque ante situaciones percibidas como de peligro o amenaza. En tanto que el otro tipo de estrés es el estrés crónico y que cuando la condición de estrés permanece en el tiempo, a pesar que el agente estresor ya no está presente, se produce este tipo de estrés, el estrés crónico, lo cual implica una pérdida de la capacidad de autorregulación. Genera una condición perjudicial, limitante e incapacitante para el organismo. Vamos a comenzar con el desarrollo de estrés agudo, que como se explicó, implicaba una respuesta a corto plazo frente a un factor estresante. El estrés agudo de corto plazo se caracteriza por una respuesta instintiva de corta duración y que sucede de repente, ocurre, termina y permite la recuperación del animal. Favorece la perfusión a órganos vitales como el corazón, cerebro, pulmones y músculos esqueléticos. Este tipo de estrés en pequeñas dosis puede ser beneficioso, ya que estimula la productividad. Tiene una función adaptativa, el organismo tiene la capacidad de autorregularse y recuperar el equilibrio. Incrementa la memoria de situaciones y eventos amenazantes. Estas son algunas de las características que presenta el estrés agudo. Entonces, a modo de síntesis, podríamos decir que la activación del sistema simpático implica una respuesta conocida como reacción de alarma aguda. Esta reacción de alarma aguda es un mecanismo desarrollado para aportar inmediatamente sangre a cualquier músculo del cuerpo que pudiera querer responder en forma instantánea para huir del peligro. Y finalmente, la descarga en masa del sistema simpático aumenta la capacidad del cuerpo para realizar una actividad vigorosa. Aquí podemos ver un cuadro extractado del libro Fisiología Médica del Gannon, en el que se presentan diferentes órganos efectores y su respuesta cuando son estimulados por la noradrenalina y adrenalina. Asimismo, también se incluye el receptor estimulado y el efecto observado. Tomemos como ejemplo qué es lo que ocurre a nivel ocular cuando, por ejemplo, un animal es perseguido por otro, por lo que se encuentra bajo una situación de estrés agudo, ¿no? En esta situación, en el ojo, a través de la estimulación de receptores alfa-1 sobre el músculo radial del iris, se produce la contracción del mismo, como podemos ver aquí, generando un efecto de midriasis o dilatación pupilar. Una especie en la que se puede observar fácilmente esta respuesta es el felino. Ante una situación de estrés, los felinos responden muy rápidamente, produciendo cambios en el diámetro de sus pupilas, aumentando el mismo, lo cual se llama midriasis. Y el mecanismo por el cual esto ocurre, como hemos visto entonces, es a través de la estimulación de receptores alfa-1 que van a producir la contracción del músculo radial del iris. Ante esta situación, el animal no necesita una visión cercana ni en detalle, sino que ante una huida prevalecerá la visión lejana, relajando el músculo ciliar por estimulación de los receptores beta 2. De este modo prevalece la visión lejana. Ante esta situación en la que se requiere mayor aporte de sangre en órganos vitales, se produce una redistribución de la misma por vasoconstricción en órganos no esenciales y vasodilatación en los considerados críticos o esenciales. Todo esto es favorecido por un aumento de la frecuencia cardíaca, ¿sí? Como podemos, por ejemplo, ver aquí, mediada por receptores beta 1 a nivel del corazón, lo cual va a dar lugar a que el animal en esta situación presente un cuadro de taquicardia. De esta manera es que se debe analizar cómo cada órgano responde frente a la reacción de alarma aguda. Es decir, podemos ver qué cambios se van a presentar en las arteriolas, veremos qué receptores tienen cada una de ellas, cuáles son los efectos,
¿sí? Aquí los efectos y aquí las respuestas. ¿Qué es lo que ocurre, por ejemplo, en un animal que va a ser perseguido y requiere mayor, por ejemplo, oxigenación? Para eso, desde ya a nivel pulmonar, va a haber una relajación del músculo bronquial produciendo una broncodilatación. El animal que está en una situación de lucha, huida o escape va a inhibir su micción. Entre esa situación no va a, por ejemplo, frenar el escape para poder orinar. Se produce, por ejemplo, una piloerección, es decir, cambios, ¿sí? en el pelaje, principalmente, por ejemplo, en el pelaje que se encuentra en la zona de la cruz, estos pelos se paran, ¿sí? Generando una sensación de mayor tamaño del animal, un poco como para asustar, ¿sí? a su predador. Y así sucesivamente vamos viendo cómo cada uno de los órganos van modificando sus respuestas frente a una estimulación simpática. En esta imagen podemos apreciar la diferencia en los diámetros pupilares que comentaba recién con el cuadro que vimos del libro Fisiología Médica del Gannon. Aquí en el centro se presenta una pupila con una apertura intermedia entre lo que se observa cuando actúa el sistema parasimpático o, en su defecto, cuando actúa el sistema simpático. Como podemos ver, cuando se pone en marcha el sistema parasimpático, la pupila se contrae por efecto de los músculos circulares del iris. En este caso, la disminución de la apertura pupilar recibe el nombre de miosis. En tanto que en su extremo opuesto, la midriasis o dilatación pupilar se produce, como hemos visto, por contracción del músculo radial del iris. Estos músculos que se encuentran en este sitio se contraen y eso produce un aumento en la apertura del diámetro pupilar. El efecto es mediado por receptores alfa-1. Claramente, y por lo visto hasta el momento, en la reacción de alarma aguda no habrá un predominio del sistema parasimpático y sí se demuestra la existencia de un predominio evidente del sistema simpático. Veamos cómo responde el sistema nervioso frente a esta situación de estrés agudo. Se produce la activación del sistema nervioso que lleva por un lado a efectos del sistema nervioso central, en donde el hipotálamo, ¿sí? es el centro que desencadena la respuesta global al estrés. Libera CRH o hormona liberadora de corticotrofina, la cual va a actuar sobre la adenohipófisis para liberar ACTH u hormona adrenocorticotropina, y esta ACTH va a actuar sobre la corteza adrenal para producir o estimular la liberación de cortisol, que es el principal representante de los glucocorticoides. Esto lo hace actuando más específicamente sobre la porción fasciculada de la corteza adrenal. En tanto que el sistema nervioso autónomo, que también participa en una situación de estrés agudo, lo hace a través de una descarga adrenérgica masiva, lo cual va a dar lugar que desde la médula adrenal se libere adrenalina. Entonces, como pueden ver, la glándula adrenal tiene un rol protagónico, por un lado, liberando cortisol o glucocorticoides desde la corteza y catecolaminas como la adrenalina desde la médula adrenal. Vemos aquí qué cambios ocurren a nivel del sistema cardiovascular bajo una situación de estrés agudo. Los cambios se deben a aumentos del tono simpático y a una disminución del tono vagal, es decir, a una disminución de la actividad parasimpática. Se produce en términos generales a nivel del sistema cardiovascular un aumento de lo que se conocen como las 5 propiedades cardíacas, es decir, el batmotropismo o excitabilidad,
el cronotropismo o automatismo o frecuencia de descarga, el dromotropismo o conductibilidad, el inotropismo o contractilidad cardíaca y el lucitropismo o relajación. En esta situación donde hay un predominio de la actividad simpática, se produce un aumento del gasto cardíaco con redistribución del flujo sanguíneo. Esto permite preservar las funciones cerebrales y cardíacas, lo cual es fundamental para que el animal pueda escapar, luchar, por ejemplo, o huir frente a una situación estresante o un agente nocivo. En tanto que el aumento de la frecuencia cardíaca, el aumento de la conductibilidad y de la contractilidad son principalmente los responsables de este aumento del gasto cardíaco, o también llamado volumen minuto, o volumen de sangre eyectado por el corazón en un minuto, y del aumento del flujo sanguíneo en el miocardio o músculo cardíaco y músculos esqueléticos. Esto es, recuerden, sumamente importante para que el animal pueda realizar esta actividad física vigorosa, en tanto que para que eso también ocurra debe haber una redistribución del flujo sanguíneo con vasodilatación en estos sitios principalmente y una vasoconstricción, por lo cual disminuye el flujo sanguíneo a nivel renal, esplácnico o tubo digestivo y a nivel cutáneo. En cuanto a la función renal, bajo una situación de estrés agudo, el fin primordial será preservar el volumen del líquido extracelular y por lo tanto la volemia. De este modo se intenta mantener el flujo sanguíneo en los órganos prioritarios. Es por ello que el aumento del tono simpático renal va a producir un descenso en el flujo sanguíneo renal y esto se traduce de algún modo en una menor filtración glomerular, lo cual es fundamental a fin de no perder líquidos a través de la orina. Más allá de que existen procesos de reabsorción, como también así de secreción a nivel de lo que es la tubuladura renal, el hecho de que disminuya en sí mismo el filtrado glomerular va a dar lugar a una menor producción urinaria. Y esto es fundamental porque es una manera de retener líquidos en el organismo. Por otro lado, se estimulan los receptores beta-adrenérgicos. ¿Por qué? Porque el sistema simpático a través de la adrenalina actúa sobre los receptores beta-1 que están sobre el riñón y esto va a dar lugar a una liberación de renina. La renina es una enzima que producía la catalización o aceleración de la transformación de angiotensinógeno en angiotensina 1. El angiotensinógeno es un componente de origen hepático, como ustedes recordarán, y cuando esta angiotensina 1 se obtenía, una vez que pasaba principalmente a nivel pulmonar, se convertía en angiotensina 2 a través de una enzima convertidora de angiotensina. Esta angiotensina 2 amplifica la respuesta presora del sistema simpático. ¿Esto qué significa? La angiotensina es un potente vasoconstrictor, con lo cual da lugar también a un aumento de la presión arterial, por este efecto vasoconstrictor que nombro. A su vez, estimula la síntesis y secreción de aldosterona. La aldosterona es una hormona adrenal, ¿sí?, producida en la corteza adrenal, lo cual contribuye a retener sodio, y si se retiene sodio, también se arrastra agua y por lo tanto dan lugar a una expansión de volumen. Retengo líquidos en el organismo. Asimismo, ante esta situación hay un aumento de la secreción de hormona antidiurética y, como lo dice su nombre, se opone a la diuresis o se opone a la eliminación de líquidos a través de los riñones. En tanto que todo este proceso, una vez instaurado, va a su vez regularse por el propio cortisol, que también se liberaba en esta situación de estrés, el cual inhibe, ¿sí?, a este nivel e inhibe a este otro nivel, regulando el proceso, autorregulando esta situación de
disminución del flujo sanguíneo y renal y de aumento de la secreción de ADH. Recuerden siempre que el organismo tiende hacia el equilibrio, entonces cuando se estimula un determinado órgano o se estimula un determinado efecto, se tiende a buscar el equilibrio a través de alguna hormona o de algún tipo de sistema que se ponga en marcha que regule dicho efecto instaurado. Respecto de lo que es el metabolismo frente a una situación de estrés, como decíamos, se produce la activación del sistema simpático, específicamente a nivel adrenomedular, y esta activación del sistema simpático trae como consecuencia cambios en los niveles hormonales. Por ejemplo, se produce un descenso de insulina. Recordemos que la insulina es una hormona hipoglucemiante, en tanto que hay un aumento de la liberación de glucagón. El glucagón es una hormona hiperglucemiante. Tanto insulina como glucagón son producidas a nivel de los islotes de Langerhans del páncreas. Hay un aumento de la adrenalina, otra hormona hiperglucemiante, aumento del cortisol, ya lo hemos nombrado varias veces, el cortisol es un glucocorticoide, y hay un aumento de la hormona de crecimiento. Todas estas que vemos aquí en azul son hormonas hiperglucemiantes. Su contracara es la insulina, que es una hormona hipoglucemiante. Entonces, en su conjunto, todo esto lleva a una movilización de grasas y proteínas para la formación hepática de glucosa. Esto disminuye también la entrada de glucosa a las células periféricas, lo cual permite que quede disponible glucosa para ser utilizada por órganos considerados prioritarios. La idea entonces general es que bajo una situación de estrés se produce una liberación de hormonas que van a llevar a un aumento de la glucemia, necesaria para poder ser utilizada como una fuente energética. Respecto de lo que es la ingesta y el tracto gastrointestinal, frente a una situación de estrés, debemos reconocer la existencia de la hormona liberadora de corticotrofina, o CRH, que como decíamos, esta tiene un origen hipotalámico, que una vez liberada inhibe la ingesta y la digestión, o sea, se opone al proceso en sí mismo digestivo. En tanto que, bajo la situación de estrés, en la cual había una disminución del tono parasimpático y un aumento del tono simpático, se puede llegar a producir una menor barrera mucosa gástrica, y esto en parte es responsable de la posible existencia de úlceras gástricas frente a una situación de estrés. Hay menor motilidad y vaciamiento gástrico y menor motilidad del intestino delgado, en tanto que se puede producir un aumento en el tránsito del intestino grueso y de la defecación. Pasemos ahora a la situación de estrés crónico. Vamos a tratar este apartado como las diferencias que pueden presentarse en relación a lo que hemos visto ya para el estrés agudo, ¿no? En esta condición de estrés crónico, lo que está ocurriendo es la permanencia o persistencia del agente estresante. Este estrés crónico, estrés a largo plazo, se caracteriza entonces por ser de larga duración en el tiempo, lo cual hace que se convierta en una condición. Es producto de una exposición prolongada y continua a factores estresantes. Puede ser producto también de un estado mental, es decir, a un tema de actitud del animal. Pérdida de la capacidad de autorregulación. El organismo sigue dando una respuesta hormonal, la cual crea una condición de estado de alerta permanente que claramente afecta a la salud física y emocional.
En este caso la tensión supera la capacidad de adaptación del individuo, con lo cual en general no se considera que una situación de estrés crónico pueda llegar a tener algún tipo de beneficio en el animal, sino que por el contrario afecta desfavorablemente la salud. Vamos a ver qué cambios se producen por el estrés crónico. Por un lado, hay una menor sensibilidad a las catecolaminas, es decir, los tejidos se tornan menos sensibles a la acción de las catecolaminas debido a una desensibilización de sus receptores, pero se mantienen los niveles plasmáticos elevados. ¿Esto qué es lo que quiere decir? En general, los tejidos pueden responder menos a la presencia de adrenalina, ya que sus receptores, ¿sí?, pierden esa gran capacidad de respuesta, por eso es la desensibilización. Sin embargo, los niveles plasmáticos o los niveles en sangre de estas catecolaminas se van a encontrar elevados, pero no se visualiza la respuesta típica del estrés agudo. Es decir, hay menor número de receptores beta adrenérgicos en el corazón, vaso, hipotálamo y sistema inmunitario, y un menor número de receptores alfa adrenérgicos en el corazón. Asimismo, hay una mayor sensibilidad a los corticosteroides, es decir, aumenta la sensibilidad de la corteza adrenal a la ACTH o también conocida como hormona adrenocorticotropa, corticotrofina o también llamada corticotropina. Recordemos que esta hormona es liberada de la adenohipófisis, la cual actúa sobre la corteza adrenal para estimular la liberación de cortisol. En esta situación de estrés crónico se mantiene una secreción aumentada de CRH, ACTH y cortisol, ya que en realidad lo que ocurre es que disminuye la retroalimentación negativa ejercida por los glucocorticoides. En otras palabras, este eje hipotálamo, hipófisis, glándula adrenal, está estimulado en forma constante sin que exista este feedback negativo ejercido por casualmente el cortisol que regula la liberación de las hormonas. Es bien conocido el efecto inmunosupresor que provoca el estrés crónico. Aquí podemos ver una imagen que representa un leucocito o glóbulo blanco con diferentes receptores para hormonas. En una situación de estrés crónico se produce un aumento en la secreción de las hormonas inmunosupresoras, como son ACTH y catecolaminas, en tanto que se produce una disminución de hormonas inmunoestimulantes, es decir, aquellas que aumentan la inmunidad, como pueden ser la GH u hormona de crecimiento y la prolactina. Es decir, que el balance frente a una situación de estrés crónico es que ante este aumento de ACTH y catecolaminas, la inmunidad del animal se encontrará disminuida, efecto inmunosupresor. En tanto que, como podemos ver aquí, en el estrés crónico, la inhibición del sistema inmunitario afectará negativamente a la salud, predisponiendo a diversas enfermedades, como pueden ser enfermedades infecciosas, tumorales o autoinmunitarias. Veamos cómo el estrés influye sobre la reproducción. Uno de los puntos importantes es que podemos ver que el origen de las alteraciones en el ciclo parece deberse a modificaciones en la secreción pulsátil hipotalámica de LHRH o también conocida como GNRH, es decir, hormona liberadora de gonadotrofinas. Asimismo, la CRH, u hormona liberadora de corticotrofina, podría tener un efecto inhibitorio sobre la LHRH. Esto básicamente habla de la regulación sobre
el eje reproductivo y cómo estas hormonas pueden afectar en sí mismo a los ciclos. El efecto inhibidor que estamos hablando básicamente es para ambos sexos. Como podemos ver aquí, en las hembras disminuye el estradiol y las gonadotropinas en general, y en tanto que en los machos disminuye la testosterona. Y aquí es importante recordar el efecto bifásico que existía, y a esto me refiero cuando veíamos que en el estrés agudo había un aumento de la testosterona, lo cual era importante para contribuir a que el animal pudiese responder rápidamente, agresivamente, por ejemplo, frente a una situación de lucha o huida, en tanto que en el estrés crónico se ve una disminución de la testosterona. Finalmente, vemos que el cortisol inhibe la secreción de las hormonas gonadales. En términos generales, viendo esta situación planteada, la reproducción se verá afectada negativamente cuando el individuo se encuentre bajo una situación de estrés. Como para ir finalizando la clase, acá les presento los cambios producidos por el estrés crónico frente a una hipersecreción durable de cortisol. En realidad, en este sentido, la idea es que ustedes puedan tener una información general de lo que ocurre con diversas enfermedades frente a una situación de estrés. No se trata de que ustedes aprendan fisiopatología, sino de que puedan llegar a tener un conocimiento general de las alteraciones que pueden verse en un individuo que está sometido a una situación de estrés crónico. Como podemos ver aquí, se produce una disminución de la plasticidad de sinapsis. Esto, si bien puede tener diversas definiciones, podríamos resumirlo y sintetizar el concepto como que disminuye la capacidad del cerebro de responder dinámicamente a los estímulos. Frente a esta situación, vemos cómo se van afectando diferentes sistemas, órganos, ¿sí? Viendo que el individuo puede cursar con un cuadro de depresión, un síndrome metabólico, una hiperlipidemia, se producen depósitos abdominales de grasa. En general, frente a una situación de estrés crónico, el animal cursa con hipertensión arterial, se observa hiperinsulinismo, es decir, un aumento en la secreción de insulina, trastornos autoinmunes, disturbios reproductivos, como vimos recién, se acelera el envejecimiento y suele aparecer cuadros de diabetes, a pesar del hiperinsulinismo en sí mismo, donde hay una mayor secreción de insulina. Esta insulina no es suficiente para, por ejemplo, disminuir la glucemia en sí misma, entonces el animal frente a un cuadro de estrés crónico cursa en general con una diabetes. Estas serían algunas de las alteraciones que pueden presentarse frente a esta situación de estrés. Terminamos ahora sí nuestra clase. Les presento la bibliografía que pueden consultar para poder ampliar este tema. Podemos leer el libro de Fisiología Humana 3Grs o el libro de Fisiología Animal Comparada, que también trata estos temas para que ustedes puedan continuar la lectura del mismo y ampliar, como les decía, sobre situaciones de estrés tanto agudo como de estrés crónico. Muchas gracias y espero les sea de utilidad esta clase.